y que afecta a casi todas las políticas públicas. La hemos venido analizando en las últimas semanas. Y hoy nos acompaña el presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, Gustavo González. Bienvenido, también bienvenida Sofía Pinto, periodista de la casa, porque vamos a hablar cómo afecta también este ajuste al cooperativismo de vivienda, que es probablemente una de las políticas, si podríamos hablar así, es una de las iniciativas que tiene más incidencia en la vivienda de los trabajadores, incluso de los sectores medios en el Uruguay. Bienvenido, Gustavo, pero antes que nada, comentame, porque hubo un decreto que salió esta semana, donde se establecía, un decreto que regulaba el cooperativismo, donde se establecía en el artículo 7º que a partir de ahora iba a haber que grabar las asambleas de las cooperativas para ser auditadas por la Auditoría General de la Nación. Eso los afectaba a ustedes, ¿no? Sin duda, este decreto sale y obliga en el artículo 7, como tú decías, a la grabación de las asambleas de todas las cooperativas y sus órganos, a lo cual nos opusimos de arranque. Esto lesiona fuertemente la autonomía en el órgano máximo de una cooperativa, que es la asamblea. Pero lo peor es que el decreto firmado en Consejo de Ministros se pasó por arriba la ley 18.407 y el artículo 211, que plantea con claridad meridiana que las cooperativas de vivienda y las sociales no dependen ni pueden ser controladas salvo por el Ministerio de Vivienda, las cooperativas de vivienda, y por el MIDES, las cooperativas sociales. Esto Mieres no se dio cuenta, el ministro de Trabajo lo habrá planteado en el Consejo de Ministros y lo firmaron como si nada fuera. Pero lo peor es que después colocan como un señuelo que fue la Confederación de Cooperativas la que solicitó esto. Y en realidad fue una sola federación por el problema del coronavirus y que necesitaban asambleas a distancia. Y aprovecharon. Y ya los grabamos a todos. Y los grabamos a todos. Entonces nosotros nos opusimos y te quiero decir que este programa ha sido bendecido por el INACOP porque han echado para atrás hace una hora. Está bien, no pasó, ¿no? Porque estamos en la lógica de si pasa, pasa, pero no pasó, echaron para atrás, no lo van a grabar. No lo van a grabar y no nos iban a grabar porque no íbamos a autorizar esa barbarie en las asambleas de las cooperativas. Sofía. El argumento era justamente esto de la virtualidad y tener una forma de controlar en cierto sentido, pero también abre la pregunta, bueno, ¿cómo se estaba controlando hasta ahora? Porque en realidad si las asambleas presenciales no iba alguien a controlar, ¿cuál sería la diferencia? ¿Por qué tendrían que acceder al material crudo de esa asamblea? Entonces, ¿cómo se hacía este contralor hasta ahora o cómo se hace cuando las asambleas son presenciales? Desde que nació el cooperativismo de vivienda y el movimiento cooperativo en general, siempre el Estado tiene órganos de contralor. Obviamente nosotros en las cooperativas tenemos actas, tenemos libros de actas. En las cooperativas de vivienda, si el Estado nos da una financiación, un préstamo, obviamente que debe de controlar. Y a nosotros el contralor, que no es la intromisión, ni la intervención, ni la regimentación que implica la grabación de una asamblea, lo aceptamos toda la vida. Y ahora corregimos a Mieres, le explicamos al ministro que se había olvidado de una ley y de un artículo fundamental. Por suerte recapacitó y ahora el INACOP hace 2 horas echó para atrás. Gustavo, hablando justamente de los préstamos, que hay una posibilidad de contralor porque hay préstamos que... ¿Están paralizados los préstamos? Absolutamente. ¿Cuántas viviendas están afectadas? Solamente de cooperativas de vivienda son 1.794 viviendas que se deben del año anterior, más la de arrastre por adjudicación directa. Arbeleche, a través del recorte a todos los ministerios, que se publicitaba que era el 15 y no es cierto, tú hoy lo decías en otra argumentación, hay que agregarle la inflación, por lo tanto el recorte ya es de un 25% en el Ministerio. ¿Y eso les afecta a los préstamos? Afectó totalmente con la desmoralización que trae y el golpe que trae a familias trabajadoras que de repente hacían 2 años ya habían terminado todos los sorteos y los papeles. Por lo tanto ahora lo que se exige es que esa gente debe otorgársele el préstamo sin más trámite. Se han aprobado distintos decretos, también en la ley de urgente consideración hay algunos artículos que refieren a vivienda. Estaría bueno como plantear un panorama general sumando todo esto de la eliminación de los topes para la venta de algunas propiedades y la reducción de 2.000 cooperativas a 1.000. Poder hacer un panorama y plantear, bueno, todos estos cambios que sabemos que se están dando,
¿en qué situación dejan a los cooperativistas y a las cooperativas de vivienda en este momento? Bueno, en realidad yo no, en el tema de vivienda en la LUC es la ley del consenso de Washington. Nosotros le llevamos al Parlamento Nacional textos completos que salieron del contexto del consenso de Washington, donde planteaban dos cosas fundamentales que la población debe tener muy clara. Lo primero, el gran capital se emociona y se preocupa por la extrema pobreza. Ustedes han oído hablar que acá se van a atacar el problema de los asentamientos. Sí. Lo que no se dice que se va a atacar con la reactivación de las empresas constructoras. Por lo tanto, este es un planteo, las políticas focalizadas que han llevado adelante todos los organismos multilaterales. La LUC en su origen era prácticamente textual. El otro tema que debe preocupar, ya no a los cooperativistas, es que se ha aprobado los desalojos express. Es decir, la gente va a tener, por mal pagador, etcétera, etcétera, cuando antes tenía meses para poder pleitear, discutir, plantear, ahora en días vas a poder estar en la calle sin ningún problema. Y el otro problema fundamental es que la LUC de urgente no tiene nada para la vivienda, porque se olvidó de lo más importante. ¿Con qué presupuesto va a contar el Estado para poder cumplir con una promesa electoral que hablaba de 50.000 viviendas? Que ya la achicaron un poco porque el coronavirus es extraordinario. El coronavirus es el telón, no de fondo, de frente para pasar la crisis estructural del sistema capitalista y hacerla pasar como una crisis sanitaria. Esto es clave. Y en vivienda ya lo están haciendo, ¿cierto? El recorte va a ser peor. Se ha dicho, y esto pueden ser por presiones de Cabildo Abierto, que se va a priorizar la vivienda, pero no se habla de plata todavía. Entonces, la prioridad de la vivienda, que es 70.000 unidades habitacionales de déficit, tendrá que poner muchísima plata Arbeleche para poder cumplir con la promesa electoral. Hasta el momento solo recursos. Y si me fijo en algunas señales, están suspendidos los préstamos que afectan, decías 1.700, más las de arrastre, que son como 700 más, ¿no? Exactamente. Pero hace poco estaba acá Silvana Pisano, directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia, comentando la relocación del asentamiento de la Fortaleza del Cerro, que también ahí, aunque ya estaba licitado, se había parado los recursos. Es más, se lo parado con el argumento de que no, que ese dinero iba a ser para las personas en situación de calle. Ahora tenemos datos del censo que dice que aumentó un 25% la situación de calle, ¿no? ¿Ustedes qué aspiran o qué pretenden para la ley presupuestal que entre este mes? Tiene que entrar a fin de agosto. Bueno, sin duda que nosotros ya hemos estudiado cuánto se necesitaría, todavía lo tienen que ajustar nuestros asesores, pero lo que es clave acá es que el país tiene que contar con un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Y esta crisis no la pueden seguir pagando los trabajadores y las trabajadoras como lo están pagando hasta el momento, la tiene que pagar en alguna forma el gran capital de este país. Y nosotros vamos a impulsar una propuesta a nivel del presupuesto que sea la afectación al impuesto intocable al patrimonio, ¿cierto? Hemos hecho números y realmente, afectando un impuesto al patrimonio, nosotros digo el país, podría contar con fondos necesarios como para rebajar sustantivamente el déficit habitacional, que en este país no es extremo, ¿cierto? No estamos en las condiciones de número de viviendas que faltan, como pueden estar otros países hermanos de Latinoamérica. Entonces, aquí tenemos leyes, tenemos propuestas, tenemos modelos para distintos programas. Lo que se trata es tener voluntad política y que no haya recortes para poder resolver un problema fundamental como la vivienda, que es un derecho humano, pero el capital lo toma como una mercancía. Entonces, a partir de eso, no hay tierra para construir, ¿cierto? Si no tuviéramos la cartera de tierra de la Intendencia de Montevideo no se podría estar construyendo. Y es increíble, porque la tierra la tenés para morir, pero no para vivir, ¿no es cierto? Nos morimos, tenemos tierra, pero para vivir tenés que tener mucha plata para tener tierra. Y la tierra es un elemento fundamental para la construcción. Entonces, tiene que haber una cartera de tierras a nivel nacional. Y eso implica también un presupuesto. Nunca se habla de tierra, salvo que le ganemos a la ley de gravedad y podamos flotar,
podremos construir sin tierra. Y de eso nadie habla. ¿Cuál va a ser la inversión para suelo urbano que tiene que contar el país? Obviamente, como son temas que nosotros estamos todos los días, pero hay que pensar eso. ¿Dónde va a construir la gente? Y bueno, en eso estamos y con este recorte realmente el problema de la vivienda se va a ver afectado. Quiero terminar esto con lo que ha desnudado el coronavirus sobre el problema de la vivienda. Fíjense que el Poder Ejecutivo en los primeros 15 días de pandemia nos mandaba a guardar, ¿no es cierto? Y estaba muy bien, habría que ir a aislarse. Pero ahora le dicen al trabajador o la trabajadora que está infectado que tiene que aislarse en una habitación de su casa y con un baño para él. ¿Ustedes se imaginan en un asentamiento un pobre trabajador o trabajadora infectada que tenga rápidamente que construir una habitación y un baño para poder luchar contra la infección? Entonces quiere decir que el coronavirus desnuda una vez más que sin vivienda adecuada y digna no se puede vivir, y mucho menos en un momento de pandemia. La LUC planteaba que esta cartera de viviendas de la que hablas, cartera de tierras que está en la Intendencia, podría pasar a una especie de órgano desconcentrado, que sería como una dirección de urbanismo que se iba a encargar de todo el tema del plan Juntos. Y justamente Silvana Pisano escribió un artículo en Hemisferio Izquierdo diciendo que eso afectaría de forma directa a las cooperativas para acceder a esas tierras. ¿De qué forma? ¿Es porque ya no podrían acceder más o cambiaría la modalidad? Cambia la modalidad totalmente, y además en la LUC querían colocar al MEVIR urbano. MEVIR urbano, vieja idea acuñada por el padre del actual presidente de la República, que lo quiso impulsar en su periodo presidencial y no pudo. Esto es una forma, al igual que esta modificación que llevarían a este nuevo organismo de urbanismo de la tierra, de no visibilizar al cooperativismo de vivienda como una alternativa real para todo un sector importante de la población. Por lo tanto, este organismo era un nuevo invento. Seguramente tenían algún desocupado que no había ganado un cargo como diputado o senador y habría que darle un laburo, entonces se puede armar un organismo del Estado. En esto hay años de estos gobiernos neoliberales que han restaurado esto. Hoy, cuando oía que volvimos al 90, este es el tema. Hemos vuelto al 90 también en la vivienda. Gustavo, ya tomó FUCBAN, es una de las patas más importantes de la Intersocial, junto con el PIT-CNT, con la FEU. Claramente son las organizaciones más grandes. También hay otros colectivos, está el movimiento del feminismo, hay una miríada de organizaciones, diríamos. ¿Ya tomaron posición con respecto a qué van a hacer con la LUC? Hay sindicatos dentro del PIT-CNT que ya están, FENAPES por lo pronto y FANCAP, estoy seguro, ya tienen posición de salir a juntar firmas para ir a un referéndum. Pero ¿la FUCBAN tomó alguna decisión con respecto a esto? La FUCBAN no descarta como medida de lucha y de movilización este tema que ha planteado la Federación de ANCAP. Pero consideramos que hay que pensarlo muy bien, implicará mucha espalda y para eso aún la Intersocial no ha tomado posición y creemos que hay que juntar muchas fuerzas, estudiar con tranquilidad qué artículos efectivamente serían en caso de asumir ello. Pero también quiero decir, no la descartamos, pero creemos que ya la movilización del 30 de julio de la Intersocial fue muy importante y este sábado tenemos un petit congreso, por decir de alguna manera, entre todas las organizaciones que vamos a discutir cuál será el plan de movilizaciones y ¿Pero ya de cara al presupuesto o todavía...? De cara al presupuesto, obviamente. Ya de cara al presupuesto como un elemento central que atañe a todos los colectivos. Y como tú decís, esta es una Intersocial nueva, ampliada, ya no están solamente las organizaciones históricas de la Intersocial, pero de allí su importancia y que tendremos que darle una estructura elástica, unitaria, para que todos no solamente puedan tener voz, sino sentirse representados en algo que desde el punto de vista estratégico es fundamental para nosotros como FUCBAN, que es, frente a esta ofensiva del gran capital y de su gobierno, generar un gran frente social que se oponga a estos recortes, presupuestos y demás que puedan venir. Bueno, muchas gracias Gustavo González por habernos acompañado. Muchas gracias Sofía Pinto. Vamos a estar atentos a lo que resuelva o lo que discuta mañana. Mañana sábado es la reunión de la Intersocial y cuáles son los pasos a seguir del movimiento social, que seguramente analicen ya la perspectiva del presupuesto, que es un presupuesto que
se viene de ajuste, por lo cual es muy probable que también se venga de movilizaciones. Seguí poniendo el hashtag Legítima Defensa, seguí acompañándonos a todos, muchas gracias por estar ahí. Gracias Gustavo, gracias Sofía. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa.